Buenos días, cuarentones. Acabamos de llegar a Hue. Bueno, hemos llegado en realidad a las 7 de la mañana, ahora mismo son las 8 y cuarto. Hemos llegado al hotel, no hemos podido hacer el check-in todavía porque es muy temprano, pero nos han dejado pegarnos una ducha. Hemos venido desde Bangkok, hemos cogido allí un autobús cama que ha tardado unas 10 horas en llegar. La verdad es que el dueño del hotel de Bangkok se ha portado de maravilla. Nos llevó hasta la estación de autobuses y allí esperó hasta que nos subiésemos y las maletas estuviesen bien guardaditas. La verdad es que no recomiendo nada el viaje en autobús cama. El cuarto de baño olía fatal y cada vez que alguien abría la puerta del cuarto de baño no se podía dormir. Aparte de los frenazos y que todo el rato va tocando el claxon el conductor. Pero bueno, algo sí he podido descansar. Ahora vamos a coger una moto en el mismo hotel que nos ha costado 160.000 dongs y vamos a comenzar a visitar la ciudad, que tenemos mucho que ver y tan solo el día de hoy. Uno de los mayores atractivos de esta ciudad de 600.000 habitantes es visitar sus tumbas. Nosotros vamos a visitar dos de ellas y estamos en la que dicen que es la más majestuosa, la de Khai Dinh. Que sepáis que en todas las tumbas y en la ciudad imperial os van a vender las entradas, incluso las entradas de combo como hemos comprado nosotros. Nosotros hemos comprado ciudad imperial y dos tumbas y nos ha salido a 420.000 dongs por persona. Lo primero para entender por qué están estas tumbas aquí en Hue es que Hue fue la capital del reino desde 1842 a 1945. Como el emperador estuvo muy influenciado por la cultura europea, no era bien visto por el pueblo. Esto influyó en el estilo de la tumba con acabados neobarrocos. Este emperador estaba tan mal visto por los vietnamitas que justo acabo de escuchar a un guía decir: este hombre no hizo nada por el país. Khai Dinh fue emperador desde 1920 a 1931, un año después de que se terminase esta tumba, que tardó en hacerse 11 años. Y es que por lo general las tumbas lo hacían los emperadores en vida, preparándose para cuando muriesen. Y dentro del palacio se encuentra la tumba del emperador, que está hecha a tamaño real y se realizó en Francia. Además, esta tumba es la única de todas las de Hue que no está abierta al cielo. Justo al lado de la primera de las tumbas nos hemos encontrado esta cafetería y nos hemos pedido un par de café de huevos que nos encantaron cuando estuvimos en Hanoi. Deciros también que estamos teniendo mucha suerte porque no nos está lloviendo. Esta zona en el mes de noviembre suele llover bastante. De hecho, la semana pasada aquí en Hue hubo inundaciones. Aquí ha salido el sol, estamos pasando calor, incluso yo estoy sudando la gota gorda. Esta es la segunda de las tumbas que vamos a visitar, que es la tumba de Tuc Duc. Este emperador gobernó desde 1848 a 1883 en Vietnam. Esta tumba se construyó en tan solo 3 años, mide 1 hectárea, como podéis ver tiene un laguito y un montón de estancias y templos. Y es que el emperador usó esto como palacio de verano y se venía aquí a escribir poesía y a cazar. Una aclaración antes de continuar, que es que me estoy confundiendo, no es Tuc Duc, es Tu Duc. Y también deciros que realmente él no está enterrado aquí, nadie sabe dónde está enterrado y de hecho a las personas que lo enterraron los decapitaron para que no revelaran dónde está su tumba. Por suerte he visitado prácticamente todos los países del sudeste asiático, viendo cómo es la cultura de cada uno de ellos, pero en ninguno he visto algo parecido como esto, el que se conmemoren las tumbas de emperadores. Os puedo decir, por ejemplo, que en mi visita a Laos hace 5 o 6 meses pude visitar los templos más espectaculares que he visto de todo el mundo, que si quieres ver mis vídeos de Laos, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y si bien el emperador no está enterrado aquí, su primera esposa sí tiene el honor de tener su propia tumba. Tu Duc no tuvo descendencia y esa fue una de las razones por las que tuvo que escribirse su propio epitafio. La verdad es que la tumba nos ha encantado, tiene mis 5 caritas sonrientes. La otra también nos gustó muchísimo, pero si tuviésemos que elegir entre las dos porque no tuviésemos tiempo de visitarlas ambas, pues nosotros nos quedaríamos con estas. La verdad es que es impresionante. Antes de entrar en la ciudad imperial, os tengo que decir
que Hue fue una ciudad devastada por las bombas de la guerra de Vietnam durante la ofensiva Tet, que fue por parte de los estadounidenses, dejando en pie solo un 10% de los edificios emblemáticos. Y gracias a que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1993, se han ido restaurando poco a poco algunos de esos edificios. Esta de aquí es la Torre del Estandarte, que fue construida en 1809, también conocida como Caballero del Rey, y está justo enfrente de la puerta principal de la ciudad imperial. En 1949 fue restaurada con la imagen que vemos actualmente y tiene el mástil más alto de todo Vietnam. La ciudad imperial fue la residencia del emperador hasta que en 1945 pasó a ser la capital del reino, Hanoi. Una vez que entréis por la puerta principal, os vais por uno de los laterales y podéis subir a la planta superior, que tiene estas vistas de la Torre de la Bandera y del interior de la ciudad imperial. Su muralla es de 10 kilómetros y también son 10 las puertas de acceso a la ciudad, aunque creo que como turistas tenemos que entrar y salir por la misma, pero no estoy seguro. Este es uno de los halls principales, pero nos lo hemos encontrado en obras, como muchos otros pabellones de aquí de la ciudad imperial. La ciudad imperial fue diseñada según la geomancia china, al igual que la ciudad prohibida de Beijing, que es uno de mis primeros vídeos cuando estuve en China además, que si no lo habéis visto, pues por aquí arriba os dejo el enlace, pero dadle mucho amor, tened en cuenta que fue mi tercer o cuarto vídeo y no es que sea muy allá. En la ciudad prohibida también podíamos encontrar unos calderos como estos llenos de agua. Allí se utilizaban para apagar los incendios que se pudiesen provocar, ya que casi todas las construcciones tenían algo de madera. Y aquí encontramos una maqueta de cómo era la ciudad imperial en sus días de gloria. Dentro de la ciudad imperial se encontraba la ciudad púrpura, donde solo podían entrar las concubinas del emperador, el emperador por supuesto, la madre del emperador, sus esposas y de servicio tenía eunucos. Y el jardín imperial, que era usado por los príncipes para estudiar y disfrutar. Increíble la opulencia con la que vivían en el palacio. O sea, toda la ciudadela es impresionante, pero lo último es tremendo. Nos ha encantado, la verdad que tiene mis 5 caritas sonrientes. Nos hubiese gustado enseñaroslos con más profundidad, pero estamos un poquito cansadetes, así que ahora nos vamos a ir a comer y a hacer el check-in al hotel, que todavía no hemos podido hacerlo. Y este es el hotel que hemos reservado en Hue, que la verdad es que es una auténtica maravilla. Nos está encantando. Además, el desayuno está incluido, tipo buffet, como estáis viendo en las imágenes. ¡Hola! También hemos contratado con ellos la motocicleta de hoy y el traslado mañana a Hoi An. Nos hemos quedado traspuestos en el hotel, una siesta de 2 horas, estábamos reventados. Queríamos ir a una pagoda que hay cerca del centro, que tiene como objeto curioso un coche que fue el que llevó hasta el lugar donde se quemó a lo bonzo un monje protestando por la represión que tenía el gobierno de Vietnam del Sur contra los budistas, y nos han dicho, mira, no, eso está cerrado y aparte que está muy oscuro, porque ya son las 6 de la tarde y a las 5 todos los monumentos empiezan a cerrar. Así que lo que hemos hecho ha sido venirnos al mercado de Dong Va, que abre durante todo el día. Pues me he equivocado, están cerrando el mercado ya, están apagando todas las luces, así que eso de que está abierto todo el día, no, pero sí que está abierto hasta cerca de las 7 de la tarde. Y para terminar el día en Hue nos hemos venido a su Walking Street. En realidad son varias calles que son peatonales, creo que solo durante la tarde-noche. Esto es muy común en todo el sudeste asiático, pero en otras zonas ponen mercadillos, como por ejemplo en Luang Prabang, donde estuve en el mes de abril, que si no has visto mi vídeo de Luang Prabang, que te lo recomiendo mucho, pues ya sabes, por aquí arriba te dejo el enlace. Pues cuarentones, este vídeo se acaba. Va a terminar aquí cenando en la Walking Street, en uno de los muchos restaurantes que hay. Hemos ido a uno donde hay menos turistas, pero que tiene muy buena pinta también. Sobre Hue, deciros que nos ha gustado mucho, pero la hemos visto demasiado cansado, no la hemos podido disfrutar como es debido. Nos hubiese gustado estar aquí por lo menos medio día más, pero mañana por la mañana tenemos contratado un autobús para irnos a Hoi An. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Por fin hemos llegado a nuestro último destino en Vietnam, Hoi An.
Uno de los mayores atractivos de Hoi An y por lo que es mundialmente famoso es por sus farolillos, y es que por la noche toda la ciudad se ilumina con ellos. Hoi An tiene más de 2000 años y entre los siglos XVI y XVIII era un puerto importantísimo para el comercio. Todos los monumentos de pago se concentran prácticamente en la misma calle, la calle principal donde está la Walking Street, donde está el puente japonés.